Creo que ya estamos todos conectados. Tenemos varias personas ya conectadas a nuestra jornada de breaks de transformación de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es muy importante para ETV que estén con nosotros y les damos la bienvenida. Definitivamente, en esta entrega queremos darle continuidad a nuestro proyecto de acompañamiento a las MIPYMES con formación en herramientas que ayudan a su digitalización a través de nuestros breaks de transformación, para lo cual les damos entonces así la cordial bienvenida al webinar ETV Virtualiza tu negocio y lleva tu oficina a todas partes. Junto con un aliado de ETV experto en este tema, hoy todos ustedes conocerán las nuevas herramientas que les serán muy útiles para potencializar el negocio vendiendo y generando ganancias. En estos tiempos en que algunos seguimos trabajando total o parcialmente desde las casas o desde cualquier otro lugar, Microsoft 365 brinda para tu negocio la ventaja de tener acceso a herramientas como Word, Excel, PowerPoint, Outlook o Teams desde cualquier dispositivo como los smartphones, para que puedas editar tus archivos en cualquier momento y en cualquier lugar. Pero lo más importante también es que tiene toda la seguridad y la conectividad para ti y para tus colaboradores, proveedores y clientes. En este momento, en estos momentos, la evolución digital nos permite tener procesos fáciles y eficientes y realmente no es necesario invertir en herramientas y recursos muy costosos para digitalizar tu negocio. Por eso les presentamos hoy al conferencista que nos va a hablar de todos estos temas. Él es Daniel Ospina Sierra y es especialista de producto para Microsoft. Permítanme presentarles a Daniel. Él tiene más de 12 años de experiencia en trabajo con áreas de tecnología. Ha tenido roles desde analista de mesa de ayuda o hasta liderazgo de equipos completos en sectores como TI. Siempre con el enfoque de transformar y mejorar los objetivos de la vida diaria. Actualmente, Daniel acompaña a distintas empresas y segmentos del país a comprender y a cambiar su entorno utilizando como base la tecnología. ¿Y qué es lo más importante de la tecnología hoy en día? Pues el fin último es que transforme las vidas. Entonces, así les damos la bienvenida de nuevo a este Break Transformación. Para ETV es muy importante contar hoy con su participación y los dejo en manos de Daniel, nuestro experto que les va a contar cómo va a ser la jornada hoy del webinar. De nuevo, muchísimas gracias a todos por estar conectados con ETV y Daniel, el espacio es tuyo. Perfecto, mil gracias por abrir este espacio para nosotros. Déjenme un momento y ya les voy a compartir también, porque quiero que ustedes me vean aquí en cámara. Denme un segundito, por favor. Y me confirman si en este momento ya la están viendo. Hola, ¿ven? ¿Me ven por acá? Ya te estamos viendo, Daniel. Perfecto. Listo. Bueno, un gusto. Veo que ya están escribiendo por ahí en el chat, así es que eso es lo que me encanta, obtener ese nivel de interacción con ustedes. Muy buenas tardes, 2:34 de la tarde. Am, Hoy vamos a conversar un poco sobre, digamos, cómo nos vamos a empezar a trabajar o cómo vamos a hacer ese camino a la nube, cómo las herramientas, evidentemente, de Microsoft me permiten hacerlo. Pero una charla desde las necesidades y desde el entendimiento de empresa, más que de un producto puntual. Obviamente, después lo conectamos y miramos cómo eso se ve a nivel de producto. Pero hoy quiero que hablemos de nuestras empresas. Y así es que voy a pedirles que estén súper al tanto del chat, que vayan escribiendo ahí como las dudas que vayan teniendo. El equipo va a estar pendiente de eso que ustedes escriben allí, me lo van a transmitir en medio de la presentación que vengo haciendo para ustedes. Bueno, les cuento un poquito de quién soy yo. Mi nombre es Daniel Ospina, como se los había dicho, soy especialista de producto para Microsoft. Ya hace unos 2 años vengo trabajando con Microsoft. Y allí entonces surgen varias conversaciones, pero sobre todo distintos entendimientos de lo que sucede hoy en el mercado, de qué está pasando. Y eso se obtiene desde la visual de muchas empresas que veo día a día. Mi rol es un poco el acompañar a distintas empresas y entender cuál es su necesidad, qué están haciendo hoy y cómo pueden desarrollarla a través de los productos de Microsoft. Un poco ese es como mi rol del día a día. Entonces, desde ahí nace también esta conversación y lo que vamos a hacer hacia adelante. Entonces, les voy a compartir
cuál va a ser como nuestras reglas y lo que vamos a hacer de contenido el día de hoy. Entonces, nuestras reglas es, los micrófonos y las cámaras van a permanecer apagados durante la sesión, salvo el mío, para que me vean, obviamente. El de ustedes va a estar cerrado. El chat va a estar disponible para que ustedes puedan ir haciendo preguntas a lo largo de la sesión y al final vamos a tener un espacio para resolver esas dudas. Esta sesión se va a grabar, entonces si alguien por algún motivo necesitó levantarse, salió un momentico, tuvo que desconectar, no hay rollo. Vas a poder ver la grabación y vas a visualizarla en el espacio en que tengas tiempo para hacerlo, ¿vale? ¿Cuál va a ser el contenido de este webinar? Y quiero que ustedes me acompañen la próxima hora para hablar un poco de estos 4 puntos que traje para ustedes el día de hoy. Lo primero es cómo estamos hoy, cuál es el mundo de hoy. El segundo, cuál es el concepto de la nube y el trabajo híbrido. Y ojo, aquí es importante mencionarlo, no importa si tu conocimiento frente a temas de tecnología es muy alto o muy bajo. Hoy vamos a tocar todos los temas que tenemos aquí en esta parrilla, haciéndolo lo más sencillo posible. Probablemente, si no lo conoces, hoy vas a salir conociendo un poco más de todo este entorno y de cuando hablamos de nube y demás. Y si conoces, quizás te lleves algún dato adicional que pueda servir para tu vida diaria. Como tercer punto, vamos a hablar de las necesidades corporativas y entonces cómo conecto las necesidades de mi empresa versus, digamos que, las herramientas o cómo puedo resolver esas necesidades corporativas. Y por último, pues vamos a tener un espacio de preguntas y comentarios para ustedes. Así es que iniciemos. Vamos entonces a charlar un poco con qué sucede y cuál es el mundo de hoy. Fíjense un poco en las imágenes que tenemos en pantalla, en todo lo que está allí. ¿Y cómo nos ha cambiado esto? No sé ustedes, yo lo tengo muy marcado desde el 13 de marzo del año 2020, que fue el primer momento en donde nos dijeron, vamos a hacer una prueba, vamos a hacer, esto es un simulacro, vamos a hacer un simulacro de 3 días, de 4 días, que pues vamos a estar trabajando desde la casa, no nos vamos a desplazar, no nos vamos a mover. Ah, y quiero que se remitan allá. ¿Qué estaba pasando con ustedes en ese momento de su vida? ¿Cambiaron de empleo? ¿Hicieron un emprendimiento? ¿La empresa para la cual trabajan hoy, eh, cómo vivió todo este proceso? Yo les cuento un poco del mío. Resulta que este 13 de marzo, ¿cierto? Nos dijeron sus 4 días, todo el rollo. Para mí esos 4 días realmente se convirtieron en casi año y medio en el que no volví a la oficina, donde las cosas que tenía en la oficina tuvieron que enviármelas a casa porque o sea, no había cómo, no, todo estaba cerrado, no podíamos regresar y demás, ¿cierto? Am, Cambié de trabajo en medio de esto, me uní a Microsoft en medio de todo este proceso de pandemia. Am, entonces, muchas cosas sucedieron y probablemente para ustedes también pasaron bastantes cosas, ¿cierto? Y fijémonos entonces, ¿qué de todo eso hoy permanece? Nos imaginamos en algún punto que tan pronto como dijeran, ok, ya la cuestión no está como tan complicada con esto del COVID, entonces no vamos a tener ya más tapabocas y todo el rollo. Y somos conscientes que ahora, por más de que no hay no existe la obligación de que tengamos un tapabocas en la calle, aún hay personas que lo están usando, como que se nos quedó esa buena práctica, ¿cierto? También tenemos, y si se fijan en esta imagen, se van a dar cuenta, en esta imagen de acá, se van a dar cuenta que nos cambió mucho nuestra vida familiar. Tuvimos la oportunidad de compartir más en casa con nuestros hijos, am, clases virtuales, todo lo que conlleva eso. Adicionalmente también el tema de trabajo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros ahora estamos trabajando desde casa? Yo particularmente hoy estoy desde mi casa hablándoles a ustedes hoy. ¿Y cuántos de ustedes siguen haciéndolo así? ¿Cuántos de ustedes siguen estando trabajando en casa? ¿Vale? Entonces, todo esto, lo que viene sucediendo con el tema de COVID y demás, realmente volcó el tema de tecnología de una forma muy, muy fuerte. Los expertos hablan de una empresa, normalmente las decisiones tecnológicas que tomó durante pandemia eran decisiones que hubiesen podido tomar entre los 5 y los 10 años siguientes. Eso quiere decir, tuvimos una aceleración entre 5 y 10 años. Y si lo piensas bien, hay muchas compañías que no tenían, por ejemplo, no sé,
tenían su teléfono fijo y su extensión fija, y jamás habían pensado en temas de colaboración, o no tenían una herramienta de videollamadas, y todos tuvimos que empezar a aprender en todo este proceso. Así es que el mundo de hoy es definitivamente distinto del que teníamos hace un par de años. Y con esa concepción, pues entonces tenemos que empezar a visualizar que en este momento la salud sigue siendo una prioridad. Eso quiere decir, esto que pasó con el tema de COVID y demás, hoy pues digamos que estamos saliendo a la calle, hoy todo digamos que está funcionando en una relativa normalidad, pero no es ajeno ni para ustedes ni para mí, que es posible que esto vuelva a suceder. Esto quiere decir, es posible que haya de nuevo un rebrote, un pico, un algo, ¿cierto? Que nos obligue de vuelta a confinarnos en casa o a tener algún nivel de restricciones. Entonces, la salud sigue siendo una prioridad y va a seguir siendo una prioridad de aquí en adelante, pero somos mucho más conscientes de ese nivel de prioridad. Pero en medio de eso, las compañías deben continuar y adaptarse a ese proceso. Entonces, no podemos ser ajenos a este proceso. Y es necesario decirlo, muchas compañías en este proceso de pandemia cerraron porque no fueron capaces de adaptarse a esta nueva normalidad y a los nuevos retos que vienen consigo. Así es que eh, este escenario donde nos reunimos, nos sentamos, estamos con otras personas, compartimos de alguna forma, ah, pues se vuelve mucho más común, obviamente, con todas las herramientas que tenemos. Así es que es necesario empezar a entender qué implica algo que nosotros hemos escuchado muchísimo en el corto plazo, en los últimos 2 años, y hablamos de la transformación digital. ¿Qué es la transformación digital? ¿Qué implica la transformación digital? La transformación digital no es solamente el uso, o más bien no es el uso de unas herramientas informáticas o de tener algún otro consumo en temas de nube. Ya vamos a hablar un poco de qué se trata esto. Ah, Solamente la vinculación de la tecnología, es un cambio de pensamiento a partir de la tecnología. Es cómo hoy conquisto a unos clientes distintos, cómo hoy llego a un mercado que probablemente no tenía antes, cómo me muevo entre las características distintas que hoy me ofrece el mercado, la comunicación y mi propio establecimiento de negocio, ¿vale? Entonces, hoy hacer una transformación digital implica ser el primero, ¿cierto? ¿En qué? En entregar productos y servicios de manera ágil e innovadora. Y si ustedes se fijan en algo, ustedes, si ustedes utilizan Instagram, por ejemplo, o sus redes sociales regulares, se van a dar cuenta que hubo una transformación incluso en el uso de las redes sociales. Algo como Instagram, que era, digamos que como una red social muy activa en temas de foto y de estoy cenando, estoy comiendo, estoy mostrando tal cosa, pues hoy realmente se ha vuelto una plataforma para hacer distribución y para hacer venta de productos. Entonces, hay una transformación allí. ¿Y cómo nosotros hacemos esto? ¿Cómo entregamos los productos y los servicios para que sea fácil para mi cliente y yo pueda continuar con la operación de mi compañía? ¿Cierto? Un poco desde allí. Dos, tener el mejor equipo. Eso quiere decir, hoy y se han dado cuenta, más allá de los márgenes de desempleo, etcétera, 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 las compañías pelean hoy por tener y retener al mejor talento posible. Los individuos más capaces y más hábiles de acuerdo al desarrollo de negocio que yo quiero tener. Sin embargo, esto no es un proceso aislado. ¿Por qué? Porque no es solamente que la persona sea hábil o que tenga el conocimiento necesario para desarrollar una acción. Esto también está unido a cuáles son las herramientas que le permiten a este individuo ser el mejor recurso en equipo, ¿cierto? ¿Qué herramientas estamos poniendo hoy a la orden de nuestras empresas, de nuestros empleados, para que puedan desarrollar de forma efectiva su actuar, ¿cierto? Su acción dentro de la compañía. Entonces, a eso también hace la referencia a hacer o a tener el mejor equipo. Hay otro punto y es el ser asertivo y es cómo proveo información y comunicación que sea, obviamente que cumpla con todas las características de seguridad, que sea cierta, que sea creíble, etcétera, etcétera, pero que sea inmediata, que yo pueda tener ese reach hacia mi cliente, pueda llegar a mi cliente muy rápido, proviéndole la información que necesita de forma certera.
Y en el medio de todo este proceso, pues ser rentable, crecer y mantenernos en el mercado. Eso es un poco el cómo o qué implica la transformación digital en las compañías. Súper. Ahora miremos un poco cuáles son esos desafíos que ocurren por temas de transformación digital, trabajo híbrido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces decimos, por un lado, se necesita tener una fuerza de trabajo, ¿cierto? Pero necesitamos orientar y trabajar a resultados. Todos nos dimos cuenta en este proceso de pandemia que a veces no nos conectábamos necesariamente desde las 8 de la mañana, había personas que se conectaban en la noche por temas de que en su casa, no sé, por los chiquitos o algo no podían durante el día. Y entonces empezamos a validar realmente ese paradigma que teníamos del trabajo anterior. Y es, te pago por estar de 8 a 5 de la tarde en tu puesto de trabajo haciendo lo que se supone debes hacer. Y entonces empezamos a entender que no se trata de estar sentado en un puesto de trabajo, no se trata de estar en una localización puntual en X o Y momento, sino se trata de trabajar hacia los resultados. De nada me sirve estar sentado 8 horas si no entrego o obtengo los resultados que la compañía necesita, ¿vale? Entonces, eso va un poco encaminado desde allí. Dos, la posibilidad de sobrepasar obstáculos. ¿Y qué tipo de obstáculos? No pensemos solamente en obstáculos como, no sé, imprevistos del mundo exterior, sino qué sucede si hoy necesito trabajar, hoy tengo una cita al médico y necesito trabajar desde un lugar no convencional. ¿Es posible librar ese obstáculo? ¿Tengo que pedir permiso? ¿Es necesario hacerlo? ¿Debería hacerlo cuando igual puedo operar y trabajar desde un lugar remoto? Es parte de las complicaciones, pero también de las respuestas que podemos obtener desde allí. Tercero, hay diferentes realidades de todo tipo y ahora son mucho más factibles y mucho más visibles dentro del entorno que tenemos hoy. Am, ejemplo, ¿cuántos de nosotros hemos trabajado de forma uno a uno o conectados, entre comillas, con personas con algún tipo de discapacidad, por ejemplo? ¿Cierto? En este tema también de pandemia y de home office y demás, nos hemos dado cuenta de la necesidad de que nuestro trabajo también incluya esas diferentes realidades, porque no todos trabajamos de la misma forma, porque no todos entendemos los recursos de la misma forma. Así es que hay diferentes realidades que necesitamos cubrir. Un cuarto punto allí, y es súper importante, es tener empleados felices. Y nos hemos dado cuenta muchísimo de cómo funciona el tema de los empleados felices, porque muchas personas cambié de empleo durante pandemia. Y nos dimos cuenta que trabajar en casa no es necesariamente malo. Al comienzo como que a uno le daba duro y como que no podía distinguir los espacios de trabajo y existía, se habló durante un tiempo de un síndrome de burnout, se llama o le llaman, que es como estoy trabajando en casa y no puedo diferir de mis espacios de trabajo y mi hogar, con lo cual sufro un agotamiento y hubo una serie de cosas allí. Pero también es cierto que en mi caso puntual, a mí me alegra un montón no tener que salir todos los días a las 6:30 de la mañana o 7 de la mañana para recorrer la ciudad y poder llegar a mi oficina. Me alegra un montón poder levantarme y tomar una ducha de 15 minutos y estar listo para trabajar a las 8 de la mañana, habiéndome despertado a las 7:20 o 7:30. Para mí eso es genial. Es tiempo que dejamos de perder desplazándonos en medio de un trancón, en medio del transporte público, etcétera, 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 para tener una mejor vida. Bien sea porque ese tiempo se lo dediquemos a nuestra familia, o bien sea porque ese tiempo lo aprovechemos durmiendo, en otra actividad, en un hobby, en el gimnasio, en lo que sea, ¿cierto? Entonces, hoy ese sentido del tiempo y de la felicidad de mi empleado tiene muchísimo que ver, ¿vale? Por otro punto, tenemos el buen uso de la tecnología. Y aquí es importante mencionar que la tecnología tiene todos los frentes posibles. Cuando yo pongo un escenario de tecnología y pongo una serie de recursos, pues debo asegurarme y quiero que mis empleados utilicen esa tecnología que les estoy dando de la forma más provechosa posible. Entonces necesito que saquen el mayor provecho de esas herramientas que yo estoy brindando para maximizar los esfuerzos. Y por último, no olvidemos el tema de la seguridad. Y esto es súper significativo. ¿Por qué? Resulta que todo lo que tiene que ver con seguridad digital o ciberseguridad
cambió muchísimo años. Como se imaginarán, eh, todo el mundo trabajando desde casa y conectándose desde afuera, etcétera, etcétera, supuso una nueva oportunidad para aquellas personas que viven de hacer crímenes electrónicos. Entonces, hoy también es una característica súper importante a tener en cuenta y es la seguridad. Debemos ofrecer un entorno de trabajo seguro para nuestros empleados a través del uso de las herramientas. Ahora, esto que vemos acá son distintos estudios que hablan del puesto de trabajo digital y qué es lo que es importante dentro de ese puesto de trabajo digital. Entonces, eh, lo que convierte el concepto de puesto de trabajo digital es permitirle a un empleado que pueda operar de alguna manera o de la misma manera con las condiciones que antes ya teníamos en nuestro puesto de trabajo regular en cada una de las oficinas, ¿cierto? Y esto ahora, fíjense, ya no es como un deseable, qué rico sería tener un puesto de trabajo digital, sino es una realidad, uno, y dos, empieza a estar regulado y empieza a estar reglamentado desde el Ministerio de Trabajo y empieza a estar reglamentado desde las condiciones de un teletrabajador. Entonces, eso es ya un avance muy significativo para el entorno laboral digital. Y entonces salen otras series de concepciones como el nómada digital, ¿no? No sé si lo han escuchado, y son aquellas personas que hoy están trabajando desde acá, pero mañana están trabajando desde Cali, pasado mañana desde Cartagena y el siguiente mes en Perú, en Brasil o probablemente en Europa o en cualquier lado del mundo, pueden seguir desarrollando su empleo sin necesidad de estar físicamente en el punto donde vive su oficina, donde vive su empleador. Entonces, esto nos dice un poco como esto, esta tendencia y esta característica hacia dónde debe moverse y dónde lo hemos enmarcado, perdón. Entonces, aquí hay una serie de proveedores y de investigaciones que se han realizado que generan algunos puntos bien importantes sobre el trabajo digital. Entonces, fíjense que aquí hablamos de enamorar a su talento. ¿Cuántas empresas hoy no tienen una conversación distinta respecto al trato del empleado? Porque ya no se trata de el empleado viendo hacia arriba como a su empleador y viéndolo desde una posición, vamos a llamarlo como de pleitesía, sino ahora es una conversación muchísimo más cercana, donde tanto el empleado ofrece su trabajo, su fuerza de trabajo a una compañía, pero también la compañía le ofrece una serie de beneficios porque desea que esta persona haga parte de su equipo de trabajo. Hablamos de empleados comprometidos, hablamos de comunicación y compromiso en los empleados. Entonces, fíjense que hay una serie de características adicionales bien relevantes en este puesto de trabajo digital. También hablamos entonces de soportar estilos de trabajo distintos, ¿cierto? Y, por ejemplo, en Forbes dicen el acceso a dispositivos e información de manera flexible. Y esto ya tiene un cambio completo, ¿cierto? Antes estábamos acostumbrados a que solamente podemos trabajar desde nuestro dispositivo o nuestra máquina que nos entregaban. Si algo le pasaba a esa máquina, no había forma en la que trabajáramos. Hoy lo que buscamos es poder trabajar desde cualquier sitio sin importar si es mi máquina o no necesariamente la máquina de mi trabajo, ¿vale? Así es que con esto quiero moverme un poco, ahora sí, hacia el concepto de nube y de trabajo híbrido, que son dos de los hitos centrales bajo los cuales pues podemos trabajar o hilar todo este concepto de trabajo híbrido que es parte de lo que nos trae el día de hoy. No sé si en el chat o en nuestro grupo tengamos alguna pregunta de momento o vamos avanzando. Súper, creería que no. Entonces, vamos a movernos entonces con los conceptos de nube y de trabajo híbrido. Arranquemos por lo básico. ¿Qué es la nube? Todos hemos escuchado nube en algún punto. Lo hemos escuchado en todo lado desde hace un tiempo atrás. Sin embargo, es importante definir y entender qué es la nube, ¿cierto? Porque no tenemos una certeza de, de, de qué es, o algunas personas no saben qué es. Entonces, listo. Lo primero es decir,
La nube es una serie de recursos de cómputo, eso quiere decir, hay servidores, máquinas, imagínenselo, para quien no sepa qué es un servidor, es como un computador o una serie de computadores que están ubicados en algún punto del mundo, tampoco es necesario que estén cerca, geográficamente pueden estar distribuidos y dispersos en muchos sitios del mundo y que me proveen un servicio particular. Entonces, si bien nosotros decimos el concepto de nube, es un concepto que nosotros utilizamos relativamente los últimos, no sé, 8 años, quizás, hemos empezado a escuchar este concepto, pues el trabajo de o el concepto de nube es algo que nosotros venimos experimentando desde hace muchísimo tiempo atrás. Entonces, para los que están ahí en el chat, dependiendo, uno puede hacer un ejercicio rápido de densidad demográfica por edades haciendo la siguiente pregunta, y es, ¿recuerdan ustedes cuál fue la primera cuenta de correo que ustedes tuvieron? ¿La recuerdan? ¿Con qué operador o con qué servicio la tenían? Entonces, uno pregunta a personas de, no sé, hasta los 20, 22, 23 años, le preguntas, ¿cuál fue el primer correo que tuviste? La primera respuesta que se viene, o las respuestas normales serían una cuenta de Gmail, por ejemplo, o una cuenta de Hotmail. Eso es como lo normal dentro de estos grupos. Am, si subes un poquito más el rango de edad, vas a encontrar personas que tienen cuenta, por ejemplo, en Hotmail, pero Hotmail, o sea, no Outlook.com, sino Hotmail, el original, o incluso que tienen cuentas de Star Media, por ejemplo, ¿cierto? O tenían cuentas de Star Media. Y si nos vamos aún más atrás y están de repente en una edad similar a la mía, sobre los 35, los 40, pues son personas que tenían correos en Tutopía o tenían correos en am, Ciudad Futura o Ciudad Latina. No sé si recuerdan esos servicios de correo electrónico que eran los que nosotros teníamos en su momento, hace unos, no sé, 20 años atrás. Con esto dicho, desde ese momento, e incluso en ese tipo de servicios, ya gozábamos un poco del concepto de nube. ¿Por qué? Porque resulta que cuando yo me conectaba a una página web y entraba a mi correo electrónico, am, lo podía ver desde mi casa, por ejemplo. ¿Cierto? Listo. Ahora, me muevo y me voy hacia, no sé, mi universidad o me voy a un café de internet, que en esa época los cafés de internet eran bastante comunes. Entonces voy y accedo a mi servicio de correo electrónico. Entonces, realmente no depende del equipo desde donde me estoy conectando, depende de que tenga una conectividad, ¿cierto? Y se me provee un servicio. ¿Cuál era el servicio que se me entregaba? El de correo electrónico, lo puedo consultar en mi casa, en la oficina, en el laboratorio, en el café internet, en donde yo quisiera, siempre y cuando tuviera esas dos características. Conectividad, ¿cierto? Un dispositivo que tenga conectividad a la nube y directamente un dispositivo para conectarme. Entonces, el hecho de tener internet y un dispositivo, puedo acceder a ese servicio. Ahora, con eso, un poco también es entender qué tanto de lo que nosotros consumimos hoy es nube, porque probablemente hay alguien que diga, no, yo no consumo nada de nube. Ah, y la respuesta a hoy es que casi todo lo que consumimos hoy son servicios de la nube. Ejemplo, ¿quiénes tienen, no sé, Nequi? ¿Quiénes de ustedes tienen servicios de banca en línea? ¿Quiénes de ustedes tienen servicios de streaming? Netflix, Disney Plus, etcétera, 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 etcétera. Todos esos son servicios de nube que me proveen un servicio particular. ¿Qué servicio? Música puede ser a través de Spotify o servicio de streaming de películas, Netflix. Banca en línea, perfecto. Dinero y una caja virtual, Nequi. Y así, bueno, servicios de transporte, Uber, InDriver, Pickup, todo lo que ustedes se imaginan son servicios de nube, ¿vale? Y esto llega a, digamos que a extremos, o más bien a servicios tan complejos como el de el manejo automatizado de los carros, de los vehículos Tesla, por ejemplo, en Estados Unidos, ya se han hecho pruebas donde el vehículo Tesla puede moverse de forma autónoma sin ningún inconveniente. Yo simplemente le digo, voy para mi casa, me quedo sentadito y él hace toda la tarea. Y todo ese proceso de
voy por la carretera, voy consumiendo un mapa, me van contando los accidentes, el estado meteorológico, etcétera, etcétera. Son servicios de nube. Entonces, hoy casi que todos los servicios de nube están alrededor de nosotros y a veces no lo percibimos tanto, ¿no? Entonces resulta que apalancado en esos servicios o en esos procesos de nube, pues entonces hablamos de trabajo híbrido. Y entonces, ¿qué es el trabajo híbrido? Es la posibilidad o es el convertir el puesto de trabajo, permitir que un empleado pueda operar de la misma manera o bajo las condiciones que tenía en la oficina y que eso mismo lo pueda hacer en otro sitio, ¿cierto? Que tenga esa posibilidad de ejercer su trabajo desde otro sitio, desde otra ubicación, sin sacrificar las condiciones. Y entonces aquí entendemos o tenemos algunos tips para identificar esos procesos de eficiencia que podemos tener en el trabajo híbrido. Entonces, por ejemplo, hablamos de trabajar sobre los hechos y bajar preconceptos. Hay muchos de nosotros que de alguna forma tenemos algunos preconceptos de los temas de nube o de la seguridad de los temas de nube. Ay, es que yo no cargo eso ahí porque yo no confío. Fíjate que hoy ya tiene servicios, insisto, como el de Nequi o el Banca Móvil, donde estás poniendo uno de los recursos más complejos de gestionar y tú ya estás confiando en esa serie de recursos de nube, porque tú ya tienes una billetera de Nequi o recibes o envías dinero a través de este aplicativo. Así es que de una forma tenemos que saber trabajar con esos preconceptos que a veces nos limitan la forma en la que trabajamos. Todo esto del trabajo híbrido busca simplificar la vida de nuestros colaboradores, busca hacernos la vida más fácil, eh, permitiéndonos conectarnos desde afuera, teniendo más tiempo o una gestión distinta del tiempo, ¿vale? Buscamos inclusión ante cada interacción. Eso quiere decir, buscamos la posibilidad de ejercer y de brindar inclusión. Insisto, hoy nos hemos dado cuenta que trabajamos con personas que tienen distintas limitaciones que quizás antes no eran tan visibles para nosotros, pero que en este entorno virtual se empieza a ser significativo. Entonces, permitir esa inclusión en cada interacción es súper importante. También cómo promovemos los proyectos estratégicos multiárea. Nos hemos dado cuenta que las compañías no se comportan como silos donde yo que soy tecnología trabajo solo con mis compañeros de tecnología y no toco a nadie más. No, somos proyectos multiárea. Todos tenemos que interactuar y ayudarnos entre las distintas áreas. Y un poco lo que queremos aquí es promover este tipo de proyectos. Los acercamientos individuales y las realidades individuales. Y es un poco lo que hablábamos hace un par de slides, que decíamos, hoy existen dinámicas absolutamente distintas de persona a persona. Existe la mujer cabeza de hogar, tres hijos, que sigue trabajando desde su entorno, pero aún tiene que seguir haciendo el resto de las actividades que viene desarrollando. Y eso hace que necesite movilidad, que una reunión las tome desde su celular y otras reuniones las tome desde su portátil y otras sencillamente las escuche. Hay muchísimas dinámicas detrás de, y la idea es poder acercarnos a cada una de estas realidades individuales. Ahora, el reconocer públicamente el compromiso de mis empleados es vital cuando hablamos de el trabajo híbrido. ¿Por qué? Porque es que como no estamos compartiendo ese espacio físico donde nos dábamos la palmadita y podíamos tener como ese reconocimiento, ahora es importante que busquemos herramientas y formas para desarrollarlo. Am, También es importante identificar a aquellos empleados que sean sobrecargados, lo que yo les decía hace un momento de todo el síndrome de burnout, que es, oiga, estoy trabajando, siento que trabajar desde la casa me complica la tarea porque estoy trabajando más de lo que trabajaría en mi empresa. Hay personas a las cuales les pasa. Hay personas que antes iban a su oficina, llegaban a las 8 de la mañana súper juiciosos, trabajaban todo el día y al cerrar su computadora a las 5 de la tarde no volvían a pensar en nada de la empresa. Nada. Ni en un correo electrónico, ni tengo que enviar, ni tengo que hacer absolutamente nada. Iban derecho. Pero hay algunas otras personas que no tienen esa capacidad
y que hoy están respondiendo un correo a las 10 de la noche y si les suena el celular a las 11 vuelven y lo contestan y vuelven y lo miran y entonces no están diferenciando los espacios. Y un poco aquí también la lectura es poder identificar esas cargas definitivamente distintas. Medir y aportar en la experiencia del empleado y promover los espacios de comunicación corporativa. Hoy, en esta virtualidad, necesitamos tener canales de comunicación que nos permitan avanzar hacia un buen entorno laboral, que se vuelve complejo cuando yo no tengo la posibilidad de ver uno a mis empleados o entender qué están haciendo o generar esos espacios de comunicación. Entonces, ¿qué tanto mis empleados se están comunicando entre ellos? No por temas laborales, sino esa conversación que nosotros teníamos de pasillo. Eso de voy a la cafetería, me tomo un tinto y mientras iba a la cafetería me encontré con alguien y cambiamos un par de palabras, nos preguntamos sobre nuestras familias en cuestión de 2 minutos y genero ese entorno de trabajo. ¿Cómo promuevo espacios de comunicación corporativa que siguen siendo absolutamente necesarios? ¿Vale? Um, con esto me quiero mover un poco hacia esa experiencia de las reuniones virtuales, dejándoles 5 tips rápidos para hacer productiva una reunión virtual. Si no lo tienes ahí, si quieres tomarlo en pantalla, puedes hacerlo en este momento, porque esos tips te van a servir para hacer realmente productivas tus reuniones virtuales. Uno es compartir un contexto para generar preparación previa. No llegues a una sesión o a una reunión sin saber para qué es. Y pasa muchas veces, ¿no? No te has subido a una reunión y dicen, bueno, ¿y qué es lo que vamos a mirar hoy? No tengo ni idea. ¿Alguien me actualiza, me da contexto? Entonces, un poco debemos tener eso de forma previa. Citar a los asistentes adecuados y necesarios para cumplir el propósito. ¿Les ha pasado que han estado en una reunión donde pasan 1 hora o 2 horas y ustedes sienten que no deberían haber estado allí? O sea, están en la reunión, están escuchando, pero probablemente no tenga nada que ver con ustedes. Asegurémonos de que las personas que están allí sean porque tienen un objetivo puntual dentro de la reunión. Tener un objetivo para agendar el tiempo adecuado. Si yo sé que voy a desarrollar, sé cuánto tiempo probablemente gaste desarrollando ese objetivo. ¿Listo? Entonces con eso puedo definir reuniones de 1 hora, 15 minutos, 45 minutos, lo que haga falta, pero que sea necesario para cumplir el objetivo. 4, seguimiento a los compromisos y acciones generados en una reunión. Hagamos que alguien ya no, o sea, podemos transcribir una sesión y esa es parte de las funcionalidades que tienen las herramientas. Es, yo puedo pedirle que transcribe eso, me lo pone todo en un texto, entonces ahí está como todo lo que hemos dicho a lo largo de la reunión, pero asegurémonos de que los compromisos sean claros y hayan acciones después de una sesión. Y por último, entender las distracciones y seguir los compromisos. No sé si a ustedes les haya pasado, yo he vivido muchas distracciones de distintos tipos, de todas formas, en las sesiones, tanto de webinars como reuniones regulares, incluso de presentaciones de producto y demás. Recuerdo muchísimo una presentación que estaba haciendo a un grupo muy grande de clientes para una empresa bien significativa. Am, y a alguien se le prendió la cámara y esta persona no tenía camisa, estaba como, o sea, sí estaba pendiente de la reunión y todo el rollo, pero pues se notaba que estaba como en relax en su habitación y demás. Ah, o sea, podía haberme como bloqueado y haberme ido por otro lado, o no sé, las distracciones están allí. Nuestros hijos llegan, saludan, prenden cámaras, botan cosas y nosotros tenemos que estar en un nivel de atención. Debemos entender que ahora, en esto de trabajo híbrido, eso es algo que puede pasar. Entendamos eso y continuemos los compromisos que tenemos. Un poco a partir de aquí generamos experiencias conectadas, ¿no? Y es como hacemos esas reuniones efectivas con un antes, un durante y un después de la reunión, ¿cierto? Cómo colaboro y cómo edito en equipo. Eso quiere decir, yo ya no trabajo solo y ahora no solemos trabajar como yo termino mi parte, te la envío, yo termino tal cosa y te la envío. No, ahora lo que buscamos es que todos tengamos acceso a todos los recursos y cada quien va entrando en la medida que puede, haciendo y desarrollando su actividad en la medida que puede, ¿vale? Entonces ahí hablamos de colaborar, editar en equipo y compartir contenido. Simplificar los procesos al integrar los grupos de trabajo. Y es qué tanto de las acciones de lo que yo estoy haciendo hoy día puedo simplificar, puedo automatizar, qué puedo hoy mejorar.
de los procesos que yo ya tengo estandarizados y cómo los puedo llevar eh, a una mejora con herramientas ofimáticas. Y por último, permitir el uso seguro en múltiples dispositivos. Como les decía, es factible, es muy probable que yo hoy no esté trabajando desde mi computador, que esté trabajando desde fuera, que necesite conectarme a una sesión con múltiples personas y lo esté haciendo desde una tablet, por ejemplo, o lo esté haciendo desde mi dispositivo portátil, o lo esté haciendo, no sé, desde mi celular incluso. Y si se dan cuenta, nos ha cambiado la forma de interacción. Tenemos ahora la capacidad de reaccionar, de aplaudir, de alzar la mano, de organizarnos en nuestras sesiones. Hay un montón de cosas disponibles allí dentro de nuestro entorno que hacen nuestra experiencia evidentemente mucho más rica. Y lo que yo les decía, hay procesos inmersivos en pantalla, ¿cierto? Como el que ustedes ven acá, que no es para nada complejo y se puede hacer sin ningún inconveniente cuando yo estoy hablando de las herramientas de 365. Entonces, para hacerles un ejemplo muy, muy rápido, voy a cerrar acá. Un momento la presentación, voy a volver a compartirles, pero esta vez voy a compartirles el contenido de una forma distinta. ¿Ven? Ya no estoy en la cámara a un ladito, ahora estoy aquí dentro de mi contenido. Y dependiendo de qué tanto quiera, pues yo me puedo hacer más grande y puedo decir, voy a tomar un protagonista o sencillamente cuando necesito que la gente se fije más en el contenido que en lo que yo estoy diciendo, pues entonces aquí me puedo hacer pequeño y funcionamos súper bien. ¿Ven cómo funciona? Entonces, toda esta serie de recursos inmersivos nos permiten tener una experiencia definitivamente distinta, pero esto, debemos ser absolutamente honestos, se desarrolla a partir de todo el tema de trabajo híbrido, teletrabajo, si lo quieren llamar, y el gran impulso que nos dio la pandemia. La pandemia fue súper compleja en muchos temas económicos y demás. A muchos no les fue muy bien en todo este proceso, pero debemos reconocer algo, y es que en tema de tecnología, la pandemia ayudó un montón en, en el desarrollo de las empresas. Entonces, con esto ahora me quiero mover a, a un, digamos que a una frase súper importante, y es inminente, debemos hacerlo, debemos buscar un balance entre la productividad y el bienestar de nuestros empleados. Con esto nos vamos a mover entonces a lo que hoy considero son las necesidades corporativas. Eso quiere decir, cuáles son las necesidades que tiene una compañía y a partir de esas necesidades de la compañía, cómo yo puedo atacar esas necesidades y cómo las puedo desarrollar. Entonces, hagamos lo siguiente, miremos cuáles son esas necesidades hoy. Hablamos de 6 necesidades generales de una compañía que deben estar cubiertas de alguna manera. Hablamos de necesidades de identidad, hablamos de necesidades de automatización, de captura y gestión de información, de comunicación, esta que está acá, seguimiento, esta que está por acá arriba, y herramientas ofimáticas. Son, a grandes rasgos, 6 necesidades de una compañía hoy día. Entonces, vamos evaluando uno a uno y cómo eso se suple a partir de lo que ustedes tienen como herramientas o lo que más bien Microsoft ofrece como para cubrir esta serie de dinámicas para ustedes como una compañía. Entonces, revisemos la primera. La primera, vamos a mirar entonces los temas de identidad. ¿A qué nos referimos con identidad? Hoy una empresa debe tener una identidad y eso quiere decir ¿cómo salgo yo al mundo a decirle existo? Yo estoy acá. Entonces, yo aquí me voy a mover un segundito para hacerme chiquitito y que ustedes puedan seguir viendo la presentación perfecta. Y fíjense acá algo. ¿Qué pensarían ustedes si ustedes necesitan un corredor de bolsa, por ejemplo, o necesitan un abogado, o necesitan, no sé, piensen un médico? Y les cuentan, les dicen, no, el abogado, por ejemplo, no, trabajo en un buffet de abogados súper importante, nosotros podemos llevar tu caso, somos más de 40 abogados que podemos ayudarte en tu caso, hemos desarrollado X o Y dinámicas, am, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si ahora
cuando esta persona te presenta a ti el contenido y te dice, listo, me puedes escribir, envíame un correo sin problema, y tú ves que ese correo electrónico es, por ejemplo, @Gmail. ¿O qué pasa si ese correo es no importa, pongámosles de ejemplo de este lado, es @hotmail.com? Ahí tú paras un segundo y dices, "Oh, oh, oye, mm, me dijiste que o sea, que esto era una cosa como ponerlo, que esto era un buffet de abogados y cerca de 40 personas y tenemos un montón y un grupo de gente. ¿Cómo así que un correo Hotmail? ¿O cómo así que un correo Gmail? O sea, ¿qué pasó? ¿Cierto? Ahí ya empezamos a hablar de identidad. El hecho de tener un dominio y un correo electrónico propio hace parte de un proceso de identidad necesario. Voy a cambiar aquí un poco mi forma de presentación para de vuelta ponerles la presentación de pantalla completa. Esta vez sin mi cámara. Listo. Ahí ya ustedes deberían estar viéndome de vuelta en mi cámara regular. Negro, ¿cierto? Listo. Am, lo que les decía, hay un proceso de identidad negable para toda compañía. Si lo tienes, tu compañía empieza a cobrar o a tener esta identidad necesaria para, incluso desde el estatus hasta pues el seguimiento, podría verse de alguna manera. Am, ahora la idea es, si yo ya tengo un dominio, que espero que todos sepan que es un dominio, que es básicamente mi nombre en internet, o sea, www.miempresa.com, ¿cierto? Eso es mi dominio. Entonces, mis correos electrónicos serán daniel.espina@miempresa.com, ¿cierto? Y eso empieza a darle una identidad a mi compañía. ¿Y esto cómo lo resolvemos desde el lado de Microsoft? Bueno, nosotros tenemos un servicio de correo electrónico que se llama Exchange, donde puedes traer tu dominio personalizado. Entonces, empresascoquito.com, eh, ttk.com, tu dominio, tal cual, el que tú quieras. Entonces, es un dominio personalizado. Piensa en soluciones como hoy, o porque estás en mensaje en correo, piensa hoy en soluciones como la de facturación electrónica. ¿Cómo estás haciendo para enviar la factura electrónica o recibir la facturación electrónica? Es necesario que tengas un servicio de correo electrónico y esto debería estar amparado dentro de un servicio como el de Exchange. Tienes almacenamiento en nube a través de este correo electrónico, entonces no necesitas un servidor, no necesitas un computador desde el cual poner o ver el correo electrónico, sino que sencillamente puedes abrirlo por internet y ya está. Es parte de los servicios de nube. Si recuerdan cuando hablamos del concepto de servicios de nube. Y hablamos también de la disponibilidad de acceso, un poco unido al punto anterior, ¿no? Y es, no necesito que sea desde esta máquina, puede ser desde otra, puede ser desde el café internet, puede ser desde cualquier otro lado. Yo puedo abrir ese correo electrónico y me da esa versatilidad. ¿Qué otra cosa hace parte de mi identidad como compañía? Deberías tener una página web donde lo mismo, tengas tu dominio personalizado eh, con el respeto propio de plataformas que hoy ofrecen servicios de páginas web en línea, pero que todas se ven muy similares, que todo se ve muy como lo mismo, pues parte de mi identidad hace parte de una página web. El tener una página web es súper necesario. Am, tener información actualizada en esa página web, tener utilidad más que información. Eso quiere decir, si mi página web se convierte solamente en un sitio donde yo pongo mi misión, mi visión, no sé, otro punto, etcétera, pero no le estoy dando una utilidad a mi cliente final a través de esa página web, mejor no tengas una página web. Entonces, retomo, ¿es importante tenerla? Sí, pero no es tener una página web por tener una página web. Se trata de tener una página web que ofrezca utilidad más que información. Y por último, que puedas vincular servicios, ¿no? Entonces, ¿cuántas páginas web ustedes conocen hoy que tienen un carrito de compras, que tienen un servicio de programación, etcétera, etcétera? Y es allá un poco hacia donde queremos ir, ¿vale? Vamos a hablar con ahora el tema de automatización, que es otro de los frentes posibles que tenemos allí desde 365. Y es cómo yo hoy visualizo los flujos de mi compañía, ¿cierto? Los flujos de trabajo en mi compañía o las acciones que yo hago en mi compañía
y cómo convertimos este concepto hacia un tema de automatización. Entonces, con Power Automate, que es una de las soluciones que están incluidas dentro del licenciamiento de Microsoft 365, incluso del licenciamiento más básico, que se llama Business Basic, pues allá encuentro una herramienta que se llama Power Automate. ¿Qué me permite hacer Power Automate? Me permite hacer automatización de acciones dentro y fuera de 365. Eso quiere decir, puedo automatizar cosas que son de Microsoft y otras cosas que no necesariamente son Microsoft. Ejemplo, resulta que hoy tú tienes red social. Tú puedes tener un Twitter o puedes tener un Facebook o Instagram, etcétera, etcétera. Pero no tienes un community manager, que es el rol que se ha venido gestionando desde hace un tiempo, que es esa persona que está pendiente de las redes sociales para asegurarse de que la imagen de la compañía esté bien y responda a las solicitudes en línea, etcétera, etcétera. Entonces, imagínate que alguien escribe un comentario de tu empresa en Twitter diciendo, oiga, la empresa es horrible, jamás le compre. ¿Ya saber que eso está pasando en la red social? Probablemente la respuesta sea sí, necesito enterarme de que eso está sucediendo. Pero no tengo una persona que esté sentada dándole F5 todo el rato o visualizando las redes sociales y gestionándolas. ¿Qué puedo hacer? Puedes crear un proceso automatizado que sencillamente mire cada vez que alguien publique algo que tenga que ver con tu compañía e incluso que pueda analizar si la persona que hizo la publicación es una persona que tiene 2 seguidores, descarto el comentario, no pasa nada. Pero si es una persona que tiene, no sé, 1 millón de seguidores y es súper influencer dentro de una red social, avíseme para tomar acciones directas. Es algo de lo que puedes desarrollar o hacer con Power Automate. Am, si tienes, para las personas que trabajan en temas de automatización y que conozcan el concepto de RPA o Road Process Automation, que son procesos de automatización muchísimo más complejos. Power Automate también puede llegar a ser procesos de RPA. Eso quiere decir de automatizaciones que no tengan ningún tipo de intervención del ser humano, o sea, desatendidas. Am, hay una serie de plantillas o flujos preexistentes en Power Automate. O sea, ya hay acciones prehechas que yo solamente escojo 2 clics y ya lo tengo montado. Ejemplo, necesito guardar todos los archivos adjuntos que lleguen a mi correo electrónico y ponerlos en una ubicación de OneDrive, por ejemplo. Es un flujo súper sencillo, pero si pensamos en algo tan sencillo como la facturación electrónica, ejemplo, ¿cierto? Todo mi correo, toda mi facturación electrónica llega a un correo. Listo. ¿Qué pasa si alguien decide borrar el contenido del correo? ¿Qué pasa si por algún X o Y motivo borro el acceso al correo electrónico o no sé, hago algo que no me permita tener acceso al correo electrónico? ¿Qué pasa con mi facturación electrónica? Con un flujo tan sencillo como el que les mencioné, de pasar cualquier archivo adjunto a otra carpeta o a una ubicación puntual, pues entonces ya no depende del correo electrónico, ya lo estoy poniendo en un repositorio puntual, donde puedo poner unas reglas de quién puede acceder, quién no puede acceder, etcétera, etcétera. Y por último, Power Automate ofrece una de las mayores posibilidades de conexión con herramientas de terceros para tener una versatilidad mayor. Entonces, no solamente, insisto, automatizo cosas de Microsoft, o sea, no solamente voy a automatizar cosas de Word, Excel y de PowerPoint, no, puedo automatizar cosas y programas, software de terceros de otros ambientes que hagan otras cosas fuera de las plataformas Microsoft. Es parte de lo que yo puedo hacer. Eso específicamente hablando de temas de automatización. Tenemos otro frente que es la captura y la gestión de la información. Y allí tenemos 3 posibilidades para desarrollar. Uno es Bookings. Bookings es un servicio, está incluido dentro del licenciamiento más básico, ahí está disponible. Y Bookings es un software o una aplicación que me permite generar agendas de acuerdo a un servicio. El escenario bajo el cual Microsoft sacó Bookings era diciendo, imagínate que hoy tienes una peluquería. ¿Cómo haces para organizar a tus clientes, eh, sobre todo en tema de pandemia, para que no lleguen aquí y hagan fila porque no pueden hacer fila? No, no puedo tener el salón abierto para un tan X número de personas, sino poder gestionar la agenda de forma clara con mis clientes y que ellos tengan alguna forma de hacerlo remoto. Bueno, ahí entraba a cubrir Bookings. Entonces, Bookings lo que busca es crear una página web donde mis clientes pueden acceder para agendarse a un servicio. Entonces, escogen una fecha, una hora, cuál es el tipo de servicio, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay un servicio puntual muy interesante que me permite tener Microsoft dentro de este proceso.
Es posible cuantificar, eso quiere decir, si fuera el ejemplo de la peluquería, pues yo podría decir, bueno, el corte vale, no sé, 15.000 pesos, mientras que la cepillada vale 30.000, mientras que no sé qué vale tal cosa. Entonces, él automáticamente, de acuerdo al número de agendas que yo tenga en el mismo día, pues él me dice, hoy vas a iniciar tu flujo de caja con tanto, porque son las sesiones o los servicios que tienes programados para el día de hoy. Entonces, eso llevándolo como en el entorno de peluquería, por ejemplo. Pero, ¿has pensado, por ejemplo, en montar un servicio de entrega de domicilios? Sencillo, obviamente. Podrías hacerlo a través de Bookings. Tu empresa o tu compañía hoy requiere un servicio como este, pero no sabes por dónde hacerlo. Ahí tienes una opción. Y esto aplica incluso en industrias muy pequeñas. Entonces, ¿qué pasa con una cigarrería normalita de barrio que ahora necesita que sus clientes se postulen y le pidan cosas para enviarlas a domicilio? ¿Podría atenderlo por WhatsApp? Probablemente, pero es muchísimo más corporativo y es un portal donde dice, oiga, esta gente de la cigarrería, súper chévere, mire, hasta tienen una página para hacer pedidos. Listo, entonces yo puedo agendar un pedido e incluso puedo estar en mi oficina diciendo, señor de la cigarrería, le va a pedir, no sé, casi las cosas que necesito para esta noche y necesito que lleguen a mi apartamento a las 8 de la noche. Listo, estoy gestionando ya una dinámica distinta. No solamente estoy gestionando un domicilio, no solamente estoy gestionando un servicio, sino que lo estoy poniendo donde lo necesito en el momento que lo necesito. Eso lo puedo hacer a través de Bookings. Por otro lado, está Forms, que es una aplicación que me permite capturar información, formularios de captura de información, donde yo puedo tener encuestas de servicio al cliente, por ejemplo, pero también formularios de postulación. Entonces, tengo una interacción muy sencilla. Me permite incluso cargar archivos adjuntos a esos formularios. Tengo la posibilidad de bifurcación o de poner condicionales. Eso quiere decir, si responde sí a esta pregunta, muéstrele X o Y preguntas. Si le responde no, termine la encuesta. Cosas de ese tipo puedo tener yo en esto. Adicionalmente, Forms me entrega unas gráficas directamente de todas las respuestas. Entonces, mientras van respondiendo las personas, si es una encuesta, por ejemplo, o algo similar, pues entonces él me va generando las gráficas de cómo va esa encuesta. Entonces, no tengo que matarme de coger toda la información de lo que responden y ponerla en Excel y hacer cuadros, sino él directamente ya me entrega las gráficas de validación de estos formularios que yo haya creado. Por otro lado está SharePoint. Y SharePoint ya es una solución para gestión centralizada de información. Entonces, si ustedes han escuchado el concepto o tú hoy tienes un file server o un servidor de archivos dentro de tu compañía, podrías pensar en moverlo a SharePoint para obtener esa gestión centralizada de la información, historial de versiones. Eso quiere decir, cada vez que yo modifico un archivo se va creando una versión distinta y yo puedo ir a consultar ese historial de versiones para entender qué cambios se han realizado, quién los hizo, en qué hora los hizo, etcétera, etcétera. Entonces me da un nivel de seguridad mucho más amplio. Um, Puedo crear portales y páginas web que me permitan generar páginas de comunicación, que me permite andar de mejor forma con mis páginas e incluso puedo gestionar todas estas páginas o los recursos, el historial de versiones y demás, gestionado por permisos de usuario. Eso quiere decir, puedo tener páginas que sean para la consulta del área de tecnología solamente y nadie más entre. Está perfecto. Tengo páginas que van a ser para el consumo de gestión humana, pero nadie más de la compañía. Todo eso lo puedes definir y utilizar como quieras en los recursos de 365. Por otro lado, disculpen, tomo agüita porque eso, una hora es largo. Um, Dentro de las herramientas informáticas o ofimáticas, perdón, pues aquí tenemos los recursos que probablemente ustedes ya conozcan de toda la vida y aquí no me va a extender mucho. Nosotros tenemos las soluciones de Word, Excel, PowerPoint. Access, evidentemente, Outlook también está allí. Y fíjense qué tan al profundo va Microsoft en todo esto, que cuando hablamos de los documentos no hablamos, ven, tengo un archivo de un procesador de texto, o tengo un archivo de un procesador de cálculo, o tengo un archivo de diapositivas para mostrarte. No, tengo un archivo de Word, tengo un archivo de Excel y tengo un archivo de PowerPoint. Y esto es un concepto bien, bien general. Los productos de ofimática de Microsoft son muy fuertes, están disponibles para trabajar en la nube, eso quiere decir
no los instales de mi máquina, puedo trabajar desde cualquier sitio, me conecto y desde ahí puedo abrir un documento de Word, Excel o de PowerPoint sin ningún inconveniente. O también tengo la posibilidad de poderlo descargar si quisiera en mi dispositivo. Entonces, estas herramientas ofimáticas es un punto evidentemente significativo y muy importante, pero no quiero andar en la mayoría que conocemos de estas herramientas. Otro frente es el frente de seguimiento. ¿Y qué pasa con el seguimiento? ¿Cómo estás haciendo hoy para validar las acciones que se están llevando en tu compañía? ¿Tienes alguna forma de hacerlo? ¿Tienes un planeador? ¿Tienes no sé, un gerente de proyectos o algo similar que lleve esa conversación? ¿Cómo estás gestionando hoy tus procesos? Bueno, aquí les propongo dos herramientas súper disponibles y aptas para ese desarrollo. La primera es List, que es una gestión mediante listas de chequeo. Entonces, piense que usted tiene una lista de chequeo para cada uno de los procesos que ustedes desarrollan. No sé, piensen en el plan de contratación de alguien. O sea, cuando yo como empleador contrato a un empleado, ¿qué necesito para contratar? Necesito el carnet, necesito el seguro, necesito la ARL, la EPS, necesito la firma del contrato, la cláusula de confidencialidad, tantas cosas como ustedes se imaginan que hagan parte del proceso de contratar a alguien. Esta list, lo que ustedes van a hacer es tener una interacción sencilla, o sea, esto no se necesita tener un curso en la NASA para, no, esto es súper sencillo. Tengo controles deslizables y botones que me hacen la tarea aún más sencilla. Tengo seguimiento de actividades y es integrable con otras operaciones. Entonces yo puedo crear allí una lista donde yo digo, ok, para el contrato necesito esto, lo de la EPS, lo de la ARL, y esto es responsable X, Y, Z, y en la medida que cada quien va completando un proceso, pues entonces ahí me va saliendo y yo voy llenando esos registros de lista que me permiten saber cómo estoy. Y Planner es una versión mucho más acotada a la gestión de tareas por proyecto. Entonces, yo asigno una tarea a una parte de mi equipo de trabajo, él la desarrolla, cuando la termina me llega una notificación, cuando yo le pongo una tarea a alguien de mi equipo le llega una notificación por WhatsApp, perdón, WhatsApp no, por Teams y por correo electrónico. Entonces me hace la vida más fácil, ¿no? Entonces puedo ir asignando tareas, puedo ir retroalimentando a mi equipo y conocer cómo se va moviendo esto. Esto es de Planner. Entonces tengo gestión de tareas y asignaciones, notificaciones sobre distintas plataformas. Ya les conté, me pueden notificar a mi correo electrónico, me puede notificar a Teams, por ejemplo. Tengo gráficas y tengo seguimiento, entonces él me dice cuántas tareas están retrasadas, cuántas ya se vencieron, cuáles cumplimos bien. Toda esa información me la genera. Y por último, tengo la posibilidad de visualizar los trabajos a partir de grupos de trabajo. Entonces, imagínense que yo hoy, no sé, hago parte de una empresa de diseño y voy a lanzar un zapato que me encanta, que es el zapato 4000. Perfecto. Entonces, yo puedo ir asignando las tareas a cada una de las áreas mientras yo valido el general de cómo se viene desarrollando. Entonces, los de contabilidad ya hicieron los procesos de pagos, los de tecnología ya se encargaron de hacer el desarrollo de la página. Entonces, voy chuleando como cada pedacito y sé claramente qué me hace falta para poder terminar. Tenemos una necesidad de comunicación y la necesidad de comunicación está pensada a través de dos frentes. Uno, todo el tema de Teams, que ustedes lo conocen ahora, saben que es nuestra herramienta de colaboración. Y decimos es nuestra herramienta de colaboración porque eh, en Teams yo puedo hacer varias cosas, desde una videollamada, puedo chatear con mi equipo de trabajo, puedo crear un grupo como grupo de trabajo, puedo cargar archivos adjuntos, lo puedo tener en mi celular, en mi tablet y en los otros dispositivos. Tengo un entorno real de colaboración y una integración o una interacción muy, muy, muy sencilla. Entonces no es complejo poder utilizar los servicios de Microsoft Teams. Y por último está Yammer. Yammer es nuestra red social desde el lado de Microsoft. Y es que cuando pensamos en la comunicación corporativa, lo que les decía, esa palmadita en el hombro, esa conversación que yo tengo que no es laboral, pero que estoy teniendo con otra persona, ah, es necesaria. ¿Cómo hacemos para organizarla, para enfocarla, para que sea un canal distinto de comunicación, pero que le permita a la gente hacerlo? Entonces, aquí un poco fueron los tips que les dejé. Eh, Hace un uso similar como el de cualquier red social. La probabilidad o la posibilidad de diseño y de personalización es bastante alta.
Y tengo, si lo pensamos, un canal alterno de comunicación bajo el cual puedo gestionar comunicaciones de mi compañía. Entonces, no sé, es que envío el correo electrónico y ya nadie lo recibe, nadie lo lee. ¿Qué otro camino tengo para notificarles a alguien que algo está sucediendo? Bueno, una solución puede ser Yammer. Cuando alguien me escribe a mí a través de Yammer, me llega una notificación como me llega la notificación de, no sé, cualquier red social diciéndome, tal persona te envió un mensaje o quiere hablar contigo, o etcétera. Entonces, ahí tenemos también unos frentes bien importantes de información. Bueno, esa era un poco la información que quería traerles para la tarde de hoy. Son las 3:35, si no estoy mal. Am, Les agradezco muchísimo por este espacio. A partir de este momento, pues voy a estar súper disponible y atento a lo que hemos escrito, lo que hemos visto dentro del chat, para conocer un poco sus expectativas, lo que vienen desde el chat y cómo desde aquí podemos apoyarlos. Eh, Quiero dar paso por un momentito. Hola, Hola. hola, ¿cómo estás, Daniel? ¿Cómo están? Bienvenidos todos. Mi nombre es Carolina González Castaño, trabajo en el área de mercadeo del segmento MIPYMES. Estoy muy contenta de que estén aquí acompañándonos con el apoyo de Microsoft en este evento. Vamos a leer las preguntas para que él nos ayude con sus respuestas. También por el chat vamos a enviarles un formulario para que ustedes puedan darnos 4 o 5 preguntas rápidas de cómo les pareció el webinar. Y también vamos a hacer las preguntas al finalizar para ver el ganador del celular Samsung que tenemos para ustedes. Muy bien, voy a empezar a leer entonces las preguntas, Daniel. La primera pregunta. eh, Camilo nos pregunta, ¿qué beneficio del trabajo híbrido? ¿Me puedes poner de vuelta la pregunta? Discúlpame. Sí. ¿Qué beneficios tiene el trabajo híbrido? Uy, ok, ¿qué beneficios tiene el trabajo híbrido? Todos, todos. Yo les decía al comienzo de la conversación, am, yo disfruto enormemente poder trabajar desde casa. Agradezco muchísimo no tener que salir a coger transporte público en la mañana, am, para ir a la oficina. Esa disponibilidad de que yo pueda trabajar desde distintos sitios, ahora quitando un poco el tema de transporte público, sino sencillamente desde, oiga, se me olvidó una cosa por hacer, necesito conectarme ya a hacerlo, pero estoy a 200 cuadras de mi oficina. Si yo tengo la posibilidad de tener unas herramientas que me apalanquen esto, voy a un café internet y lo puedo trabajar sin inconveniente. Entonces yo creo que los beneficios son significativos y muchísimos cuando hablamos del trabajo híbrido. Carolina. Muy bien, muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿El entorno de seguro? Nos pregunta David. Ok, si este entorno es seguro. Bueno, como servicio en nube, podemos decirlo, hay un nivel de seguridad desde las herramientas de Microsoft, eso es súper claro. Am, Tenemos que entender también que hay unos servicios adicionales de seguridad que yo puedo obtener para buscar proteger mi dispositivo o que puedo buscar algún servicio de seguridad para proteger mi solución de correo electrónico, mi OneDrive, mi SharePoint, etcétera, etcétera. Porque a pesar de que nosotros tenemos un entorno seguro de trabajo, esto no asegura lo que está por fuera de ese entorno de trabajo. Me explico. Tú tienes tu correo electrónico, está perfecto. Hoy te enviaron un correo electrónico con un archivo adjunto que puede tener algún malware o un ransomware o algo que no está bien. Nuestro entorno está protegido para que nuestros servidores, el contenido de la información y demás esté definitivamente protegido. Sin embargo, resulta que tu usuario lo descargó, lo instaló en una máquina no corporativa o incluso en la máquina de la oficina. Entonces, allá es un entorno que no está protegido por la nube, porque es tu entorno físico. Entonces, hay que pensar un poco en eso, ¿no? ¿Cuáles son las dinámicas de seguridad que necesito posteriormente? Y eso es parte de lo que van a poder desarrollar con tu equipo de comerciales y demás en una charla posterior, pero un poco es eso, ¿no? Es entender, no solamente es tener el servicio de nube, que es seguro, sino todo lo que se mueve alrededor. Entonces, tú puedes tener un servicio de nube súper seguro, pero resulta que dejaste tu celular sin clave.
hay cosas que se escapan a esa seguridad de la nube y es importante entenderlo. Súper, creo que con eso te cuento un poco sobre la seguridad. Muy bien, gracias. La siguiente pregunta es de Carlos, Carlos Talero. ¿Cómo lograr equilibrio entre eficiencia laboral y vida personal en modelo Work Office auspiciado desde la empresa? Excelente pregunta. Hay herramientas para hacerlo. Desde Microsoft, nosotros teníamos o tenemos una plataforma que se llama Viva y eso está incluido dentro de nuestros licenciamientos más básicos. Quiero que ustedes entiendan algo hoy también y es que acoté muchísimo como el espectro de producto a unas cosas muy puntuales que pueden hacerle sentido hoy, pero ustedes deben entender algo. Estos frentes que les mostré, esos 6 frentes y con los respectivos aplicativos que les mostré y demás, am, hacen parte, es un pedazo, un segmento del gran portafolio de productos que tiene Microsoft 365. Entonces, dentro de ese portafolio, ahora sí volviendo a la pregunta, existe algo que se llama Microsoft Viva. ¿Qué es Microsoft Viva? Es la visual desde Microsoft donde hacemos un análisis de cómo estás trabajando hoy, cómo trabaja este empleado, esta persona, para entender si hay posibilidades de mejora para el empleado. Entonces, esto es una herramienta de inteligencia artificial que corre en todos los servicios de 365, no para decirte, ay, es que Carolina hoy se conectó 45 minutos a YouTube viendo canciones de, no sé, se me fue cómo se llama, de Paola Jara. No se trata de eso, es entender, mi empleado está enviando correos electrónicos a las 8 de la noche o está teniendo sesiones de comunicación a las 8 de la noche. ¿Por qué las está teniendo a esa hora? Porque en el día está teniendo tantas reuniones que no le está permitiendo enviar ese correo electrónico, porque está sufriendo un proceso de burnout, o sea, está teniendo más cosas de las que puede atender. Ese es el tipo de gestión y de seguimientos que hay dentro de Viva, que se llama My Analytics, y está, insisto, disponible también en los servicios de licenciamiento de 365. ¿Cómo lograr ese equilibrio? Es un poco de cómo lo mido también, ¿no? ¿Cuál es la experiencia de mi usuario? ¿Qué es lo que este empleado quiere? O sea, ¿qué es lo que lo satisface? ¿Qué es lo que lo hace feliz? ¿Le gusta trabajar desde la casa? ¿Puede trabajar desde la casa? Hay personas que no les gusta trabajar desde la casa. Entonces, le puedo ofrecer un entorno, un coworking, que ahora son súper famosos. ¿Qué le puedo ofrecer? Pero para poder ofrecer, también necesito herramientas detrás que me permitan apalancar un poco eso. Entonces, lo importante es medirlo un poco. eh, Hay herramientas para hacerlo, ya les conté un poco de eso, y a partir de esa medición es ofrecer de acuerdo a lo que buscan mis empleados y lo que los haga más felices. Muy bien, muchas gracias, Dani. Siguiente pregunta. Em, Camilo nos pregunta, ¿por dónde iniciar el camino a migrarse a la nube? Ok, otra pregunta muy importante. A veces pensamos que el camino o subirse a la nube es algo extremadamente complejo y no, yo no conozco eso, entonces eso es como de medio de la NASA y entonces si yo no tengo a alguien aquí que sea pues el experto pues de la tarea, no puedo hacerlo. La respuesta es no. Evidentemente habrá cosas lo suficientemente complejas en empresas o en grandes cargas o en compañías grandes que necesitan un nivel de complejidad de conocimiento, obviamente, pero el camino hacia la nube se puede emprender de forma muy fácil y probablemente ustedes ya lo emprendieron en algún momento. Uno, se emprende un camino hacia la nube. Yo creo que de las formas más fáciles es estableciendo comunicaciones en nube, que es parte de lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Estamos teniendo un webinar a partir de una herramienta que se llama Microsoft Teams, así es que, o sea, ya tenemos un pedazo allí. Un hito súper importante que me permite decir estoy en mi proceso de transformación digital o estoy en mi proceso de camino hacia la nube es tener un repositorio de información en nube, ¿cierto? Llámese OneDrive, llámese SharePoint. Eh, Estos repositorios y tener mi información en nube me permite accederla sin necesidad de tener una máquina o sin necesidad de conectarme al file server de mi compañía o sin necesidad de las restricciones propias que teníamos antes. Entonces, yo creo que esos dos frentes son súper significativos. Uno, comunicaciones. Dos, información en nube. Yo creo que es el otro hito súper importante. Y a partir de estos dos podríamos buscar o tener un tercero, que son temas de automatizaciones o seguimiento de procesos y demás en temas de nube también.
Con estas tres cargas, yo creo que podríamos estar hablando de un proceso de transformación digital directo sobre el cómo trabajamos. Muchas gracias, Dani. Bien, siguiente pregunta. ¿Cuál es el costo del Exchange? ¿Lo puedo tener sin más cosas adicionales? Pregunta Renato. Bueno, para el precio, yo no les voy a contar aquí de precios, para eso está Carolina y todo el equipo detrás de nuestro partner de ETV, que evidentemente después de este webinar, si ustedes están interesados, pues los buscan y pues ahí tienen el proceso de precio. Ahora, ¿es posible adquirir solamente el correo electrónico? Sí, claro. Es una licencia que se llama, de hecho, les bota el dato de la licencia, se llama Exchange Online, y vienen distintos planes. Hay planes de 15 gigas, hay planes de 50 gigas, hay planes de 100 gigas, de acuerdo a la necesidad de cada uno de ustedes, pero sí, se puede adquirir de forma individual sin ningún inconveniente. Muchas gracias, Dani. Bien, siguiente pregunta. ¿Qué tipo de backup o seguridad tienen las herramientas de Microsoft? Nos pregunta Laura. Ok, perfecto. Bueno, aquí varias cosas. Como les decía, el entorno de nube ya ofrece un nivel de seguridad. ¿Qué ofrecemos como Microsoft? Por ponerlo a grandes rasgos. Microsoft tiene cerca de 65 data centers a nivel mundial. Eso quiere decir edificios donde dentro de ese edificio hay múltiples jaulitas y dentro de esas múltiples jaulitas hay múltiples servidores. Entonces, imagínense, yo no sé si todos, espero que todos hayan visto Matrix, ¿cierto? Ustedes se acuerdan un poco cuando Neo estaba, el protagonista estaba ya conectado en una celdita y que lo tenían conectado aquí en la parte de atrás de la cabeza y todo el rollo, que se alejaba la cámara y se veían como muchas, muchas, muchas colmenitas donde estaban todos los humanos. Bueno, algo muy similar pasa con los servidores. Cuando uno va a un data center es lo mismo, son como muchas celdas con muchos servidores dispuestos. Entonces, de ese tipo, Microsoft tiene cerca de 65 a nivel mundial. Entonces, ay, ¿qué pasa si mañana algún presidente, que no vamos a decir el nombre, pero que está del otro lado del mundo, se levantó de mal genio y presionó el botón rojo de los misiles nucleares y acabó de este lado? ¿Se pierde toda la información? No. Nosotros tenemos réplicas de nuestro servicio y de nuestro funcionamiento a lo largo de esos 65 data centers que están a nivel mundial. Entonces, lo que te digo es, salvo una catástrofe donde definitivamente el planeta haga kaboom y estalle absolutamente todo, pues ahí ya no hay vuelta atrás. Pero incluso eventos de tipo, no, o sea, ojalá no suceda, pero de tipo terrorista o de tipo meteorológico o de tipo geográfico están cubiertos en el macro, ¿no? Ahora, a nivel de seguridad de la información, obviamente nosotros tenemos también unas dinámicas y unas prácticas de seguridad de la información que permiten que nuestro compromiso con nuestros clientes, con cada uno de ustedes, diciéndoles, vas a tener tu correo disponible o vas a tener tu servicio de OneDrive o SharePoint o etcétera disponible, pues está por encima del 99, 97. Eso quiere decir, eh, ¿es posible que algo falle en algún momento del camino? Claro que sí, o sea, es posible en algún momento que algo falle, pero el umbral de fallo es súper corto y en caso de que falle, nuestro proceso de recuperación es muy, muy rápido. Así es que probablemente ya hemos fallado en algún momento y no te has dado cuenta. Entonces, un poco va también a la disponibilidad de servicio. Tenemos una infraestructura a nivel global súper grande, gigante, que nos permite poder decir con certeza esta serie de comunicaciones. Súper caro. Muchas gracias, Daniel. Bien, siguiente pregunta. Mm, ¿Tienes, ¿tienen programadas demostraciones de tutorial específicas sobre Yammer, por ejemplo? Nos pregunta Inge Sistel. Pero también Jimmy Cortés nos dice, ¿dónde podemos encontrar más información y tutoriales para aprender a manejar todas las herramientas que nos presentaron aquí? Hey, perfecto. Voy a dejarles dentro de un momentito, les voy a... Hay algo que se llama el Microsoft Learn. Ahí lo voy a poner en el chat. Ustedes lo ponen en cualquier buscador, ponen estas dos palabritas y el primer link que les salga, ahí van. Microsoft Learn es una plataforma que tiene todas las herramientas,
pero también el conocimiento sobre lo que Microsoft hace, no solamente en herramientas ofimáticas, sino en temas de Azure, en temas de, no sé, inteligencia de negocios, data, BI. Hay un montón de frentes de cosas que hoy evidentemente no hemos hablado, pero que Microsoft hace. Así es que en este Microsoft Learn ustedes van a encontrar documentación, cursos, presentaciones, tutoriales, demos, de todo para poderlo hacer. Ahora, que si vamos a tener una sesión más adelante donde les contemos ya un poco más en herramienta, la respuesta es guiño, guiño. Si Caro y Sí, su equipo me por invitan, supuesto pues que sí, con por muchísimo supuesto que gusto. sí. Por supuesto Listo. que sí. La idea es que tengamos más sesiones como esta. Queríamos iniciar con estos conceptos porque no muchas personas lo conocen, ¿sí? Seguramente hay muchos experimentados aquí en este grupo o en este evento, pero también tenemos otro grupo que todavía no saben ni conocen mucho Microsoft. La idea era empezar con estos conceptos y luego ir avanzando en otras sesiones ya con los ejemplos como nos están pidiendo acá. Así es. Perfecto. Bien, José nos pregunta, ¿existe herramientas para la creación de apps? Claro que sí. Eh, Dentro de nuestra plataforma existe algo que se llama Power Apps. Hace parte de un grupo de aplicaciones que nosotros llamamos Power Platform, donde están básicamente tres frentes. Power Apps, que como lo mencioné, es nuestro entorno o nuestro frente para poder hacer aplicaciones dentro de 365, que me permite hacer aplicaciones con poco conocimiento del lenguaje de programación. O sea, no conozco lenguajes de programación, pero igual quiero hacer aplicaciones, puedes hacerlo, porque tiene los tutoriales, porque es bastante intuitivo, porque lo puedes hacer a través de cajones y demás. O soy programador y conozco Python, soy programador y conozco, no sé, todo lo hago en Java, no sé, tienes la posibilidad también de desarrollar aplicaciones a partir de allí. Lo chévere de esto es que quedan dentro del entorno de 365, entonces puedes compartirlo para que sea integrable, por ejemplo, con un Teams o puedes ponerlo integrable para que quede con un SharePoint. O sea, las posibilidades y el alcance que te da son bien significativos. Entonces la respuesta es sí, sí se puede, se llama Power Apps. Y puedes desarrollar aplicaciones allí. Obviamente tiene unas condiciones de licenciamiento particulares, ya dependiendo del tipo de aplicación y demás, pero de forma general y dentro de las licencias más básicas vas a encontrar un plan inicial de Power Apps que te permite hacer el desarrollo de una aplicación dentro del entorno de 365. Muchas gracias, Daniel. Bien, aquí tenemos más preguntas. ¿Hay limitaciones? Esta pregunta nos la hace Luis Noriega. ¿Hay limitaciones de carácter tecnológicas y cómo se pueden solventar para poder correr estos servicios? Ok, hay limitaciones de tipo tecnológico. Digamos que sí, podría uno decir que sí. ¿En qué sentido? Si tú estás intentando parte del beneficio de tener este tipo de licenciamiento, como el licenciamiento de Microsoft 365, es que en algunos sabores de esa licencia, por ejemplo, vas a poder descargar Office, ¿cierto? ¿Qué versión descargas? La última versión disponible. Eso es un beneficio, ¿cierto? Porque yo no es como que tenga la colección ahí de los Office antiguos. Entonces, ay, tengo Office 2007 y tengo Office 2010 y 2013. No, tengo la última versión disponible y no tengo que estar pensando en pagarlo de vuelta. Ahora, ¿qué implicación tiene eso? Pues como todo, um, sucede también con nuestros celulares, es el software va corriendo de acuerdo a unas eh, condiciones de sistema operativo, de seguridad y demás que tienen los dispositivos y propiamente de su capacidad de procesamiento. Entonces, si yo te digo, a mí me encanta, por ejemplo, en mi celular, me encanta jugar y juego muchísimo un juego de fútbol en mi celular. Ahora, si yo intento instalar ese juego a mi celular que tenía hace 5 años, probablemente no me vaya a correr. ¿Por qué? Porque definitivamente hay unas características a nivel de cómputo que no va a tener, que no va a ser capaz de correr. Entonces, ¿hay alguna limitación? Sí, hay unos requerimientos mínimos técnicos para poder correr las herramientas, ojo, instalables. Ahora, no, es que lo que necesito es trabajar en línea. Ahí yo tengo unas condiciones particulares. No, que tengas un navegador, que tengas una conexión a Internet. Ya, como cualquier servicio de nube, que fueron las premisas que hablamos cuando hablamos de nube. Desde que yo tenga un dispositivo y la posibilidad de conectarme a Internet, no tengo rollo. Y ahí no hay una limitante, porque estás corriendo bajo los recursos que provee Microsoft dentro de los servicios en línea. Bien, Dani.
Tenemos bastantes preguntas aquí. Vamos a tratar de evacuarlas lo más pronto posible para que todas Dale, queden contestadas. Muchas gracias. súper. ¿Teams permite grabar? Es la pregunta de William. William, está siendo grabado en este momento. De hecho, Así lo es. pusimos al inicio, dijimos que esta sesión va a ser grabada porque sabemos que nos podemos distraer o necesitamos desconectarnos. Algo pasa, entonces esta sesión va a ser grabada y se las van a compartir para que ustedes puedan verla de vuelta. Muy bien. Lilian Malagón nos pregunta, ¿tienes tutoriales sobre Microsoft Power Apps? Entonces, creería que en el link o en el buscador que nos dijiste podemos encontrarlo, Sí, en ¿verdad? el Microsoft Learn hay recursos para, incluso para Power Apps también. Muy bien. Carlos Eduardo nos pregunta, ¿qué ventajas tiene Microsoft 365 frente a las herramientas que ofrece Google? Ok, una pregunta significativa bastante importante. Lo primero, hay que entender funcionalidades, capacidad. A nivel de capacidad, hay que entrar a hacer una comparativa plan a plan. Eso quiere decir, ¿qué plan estás teniendo hoy con este proveedor, con Google? ¿Y qué plan podrías obtener desde el lado de Microsoft? Lo cierto es, y esto esto es un tema general, ¿no? Am, Trabajar con Word, Excel y PowerPoint es ya una dinámica de nuestro entendimiento. Eso quiere decir, desde nuestros colegios se viene utilizando este software y es parte como de nuestro conocimiento común. Eso quiere decir, hay muchas más personas en el mundo que conocen las herramientas de Microsoft que las que no las conocen, ¿sí? Y eso también establece una forma de trabajo y de conocimiento sobre la herramienta, lo cual hace más fácil un proceso de adopción cuando yo digo como empresa, oigan, quiero utilizar las herramientas de Microsoft, pues debes saber que ya gran parte de tus empleados saben, por lo menos de forma básica, utilizar nuestras herramientas. Eso uno. Dos, ¿qué ventajas hay? Evidentemente nosotros tenemos una suite o una versión que es posible instalar en dispositivo. Um, y eso es algo que ya no tienen desde el otro lado. O sea, ya no es algo que está en Google. Google no te ofrece la posibilidad de descargar e instalar un aplicativo para que tengas una hoja de procesamiento de cálculo, una hoja de procesamiento de palabras o de texto o una de presentaciones. O sea, definitivamente ahí no está. Y todos los aplicativos adicionales que les he contado, que eso es súper significativo. Les conté hoy unos poquitos. En otra sesión que vayamos a tener, pues ya les cuento a nivel de detalle, pero solamente por mencionarles algunos. Entonces está Power BI, está Power Apps, está Power Automate, está List, está Bookings, está Jammer, está Whiteboard, está Sway, está obviamente Word, Excel y PowerPoint en la nube. Hay una serie de herramientas adicionales más allá de Word, Excel y PowerPoint que están disponibles dentro de 365. Y ahí es donde yo creo que cobra un valor súper significativo. Y lo otro es que todo se integra, ¿no? Entonces, la cita que yo estoy teniendo en este lado, yo la veo en mi correo y la puedo mandar por Teams y la puedo automatizar. O sea, cuando ya yo me meto en este cuento de la transformación digital y cómo transformo yo mi compañía, aquí empiezo a cobrar mucho más sentido porque todas las herramientas se hablan. Y entonces tengo un mismo entorno. Tanto así que nosotros tenemos algo que se llama el Dataverse y es como nuestro propio datos al interior de Microsoft con el cual yo puedo trabajar para poder desarrollar mi compañía. Sé que estoy elongándome en cada una de las respuestas, pero es importante que el concepto nos quede claro, pero sobre todo saber que hay un mundo mucho más grande que la ventanita chiquitita que hoy de repente estamos abriendo y que estamos conociendo hoy. Muchas gracias, Daniel. Bien, ya nos quedan 5 preguntas para que ya podamos hacer la premiación o las preguntas para el celular. Muy bien, Jimmy Oh, Cortés nos preguntan, ¿todas estas herramientas están habilitadas para personas con discapacidad auditiva o similares? ah, sí, Microsoft ha hecho un esfuerzo enorme por tener una serie de herramientas que permitan cubrir justo lo que yo les decía, esa gran diversidad de usuarios que hoy tenemos. Y eso es una diferencia súper importante en los productos que hoy Microsoft ofrece en el mercado. Ejemplo, um, en las presentaciones, por ejemplo, de PowerPoint, puede uno establecer
no solamente un traductor, sino un transcriptor. Entonces puedo tener, si escuchan la voz de fondo, es la voz de mi hija. ¿Recuerdan las distracciones y mantenerlos concentrados y el home office? Ah, bueno, de eso les hablaba. Am, Resulta que yo puedo tener, insisto, un traductor. Alguien me puede estar dando una conferencia en inglés y él me hace la traducción directa al español del contenido que me están dando en este momento en línea. Uno, traductor. Transcriptor, que es, listo, estoy hablando en español, pero el mismo sistema me da un texto para que una persona que tenga un tipo de discapacidad o reducción auditiva pueda seguirme a lo largo de mi presentación. E incluso con otra serie de dispositivos, es posible que esa traducción que se viene dando de mi presentación vaya pasando, no sé si todos lo conozcan, pero hay dispositivos que van escribiendo en braille en tiempo real. O sea, me van a través de almohadillitas, me van mostrando esos textos. Entonces, estas herramientas son compatibles y disponibles para ese tipo de dispositivos. Entonces, sí, estamos súper enfocados y enlistados para hacer lo más, ¿cómo se llama eso? Como lo más incluyente posible con cualquier tipo de discapacidad, desde lo que pueda hacer la tecnología. Gracias, Dani. Siguiente pregunta. Paola Gil nos pregunta, ¿Outlook tiene alguna función para enviar correos en una fecha y hora determinada? Es decir, que pueda planear enviar correos hoy para que los reciban mañana 8 de la mañana, por ejemplo. Sí, y lo puedes resolver de muchas formas. Podría resolverlo desde una programación del mismo correo electrónico, o sea, el mismo Outlook, bien sea en su versión web o en su versión instalable, tiene algo que se llama el envío programado. Y es sencillamente, quiero enviar este correo, sí, pero mañana a las 8 de la mañana, ya está, listo, no pasa nada. Ahora, puedo tener una situación incluso más compleja, y es, necesito enviar, no sé, el listado de precios todos los lunes a las 7 de la mañana antes de que mi fuerza comercial salga a la calle, por ejemplo. Pero a las 7 de la mañana no trabaja nadie. Entonces, ¿quién lo hace? Listo. Puedo generar a través de Power Automate, que era una de las herramientas que les contaba. Entonces, puedo generar una tarea programada que coja un archivo de Excel que está siendo actualizado en X o Y momento y con base en eso cree un correo electrónico y envíe ese correo electrónico todos los lunes a las 7 de la mañana para mi fuerza comercial. Entonces, está la solución individual y está la solución de proceso corporativo. Cualquiera de las dos es absolutamente válida y se puede hacer dentro de las herramientas de 365. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Dónde podemos? Bueno, esto ya estaba, perdón. ¿Esa redundancia está incluida en todas las suscripciones? Esa pregunta nos la hizo Ingesystem. Me imagino que en algún punto hablaste de redundancia, entonces la pregunta es, ¿esa redundancia está incluida en todas las suscripciones? Está incluida en todas las suscripciones. Ujú. Muy bien. Germán Arevalo nos pregunta, tengo Microsoft 365 y no deja ver Booking. ¿Tiene alguna condición para su uso? Am, es importante aquí tener en cuenta algo y es, hay unas herramientas, perdón, unas licencias que nosotros llamamos licencias de bundle, ¿cierto? Que eso es básicamente como en combo, ¿cierto? Es como cuando yo voy a mi sitio de hamburguesas preferido y me venden o cosas individuales, yo compro las papitas solitas o compro la gaseosa solita o compro la hamburguesa sola o compro el combo. Entonces, eso que es en combo es lo que nosotros llamamos licenciamiento bundle, que está nombrado como Microsoft 365 Business Basic, Business Standard, Business Premium, E1, E3, E5 y sus múltiples sabores. O productos individuales, como lo que les decía de Exchange Online, que es solamente el correo electrónico. Es posible que tú tengas 365, pero que solamente tengas una cuenta de correo electrónico o servicios individuales, bajo los cuales no están las herramientas que nosotros vimos. Sin embargo, si tú hoy tienes una licencia de Business Basic, por ejemplo, o Business Standard o Business Premium, y no estás viendo tu servicio de bookings, es un tema que debemos revisar porque efectivamente es un servicio que está disponible. O sea, ahí está, sí o sí está disponible. Bien, gracias.
Renato nos pregunta, ¿qué diferencia hay entre Exchange y Outlook? Uh, esa es una muy buena pregunta. ¿Quién fue Renato? Muy Renato, buena sí. pregunta. Muy bien. ¿Por qué? Porque suelen confundirse. Entonces aquí hay que explicarlo. Voy a intentar utilizar otro nivel de comparación para poderlo explicar. Um, Exchange es el servicio de correo electrónico. Outlook es mi aplicativo de gestión de correo electrónico. Entonces, la forma de explicarlo es a través de una comparativa. Ejemplo, Internet y navegador. El servicio de Internet es algo que yo pago con mi proveedor de Internet, ¿cierto? Que imagino, guiño, guiño, están con ETV. Listo. Guiño, guiño, cierto. Yo pago mi servicio de Internet, ¿cierto? Pero pagar el servicio de Internet y que el equipo querido de venga a mi casa y me ponga el router y todo el rollo, no hace que yo ya esté en Internet, ¿cierto? O sea, si yo no tengo un computador, pues yo puedo tener ahí el servicio instalado y no me sirve de mucho. Probablemente al vecino, a mí no mucho. ¿Qué necesito? Un navegador, ¿cierto? Entonces, a través del navegador es que consumo el servicio de Internet. Lo mismo sucede con el correo electrónico. Entonces, puedo tener un servicio como Exchange, que es el servicio de Microsoft de correo electrónico, um, y lo puedo poner sobre distintos navegadores o aplicaciones de consumo. Ejemplo, todos los celulares tienen su propia aplicación de correo electrónico, que no es Outlook, puede ser otra. Hay aplicaciones nativas, hay el mail de Safari, por ejemplo, está Thunder Mail, hay distintas herramientas. Y lo mismo sucede con el Outlook. ¿Puedo tener Outlook con una cuenta de Gmail? Sí, claro, no hay problema, porque tu servicio de correo electrónico es Gmail y lo estás consumiendo o lo estás leyendo desde Outlook. Entonces, de vuelta con la respuesta. Exchange es el servicio de correo electrónico. Outlook es la herramienta desde el cual consumo ese servicio de correo electrónico. ¿Vale? Muy bien, gracias. Aquí tenemos una pregunta de David Hernando Melo. ¿Cómo funciona la integración de telefonía IP con Teams? ¿Qué licenciamiento se requiere y por parte del operador ETV se requiere algo? Wow. Aquí ya hay preguntas serias. Bueno. Sofisticadas. Listo. ¿Qué pasa? Microsoft Teams, aparte de ser lo que les dije, videollamadas, chat de grupo, la posibilidad de tener, trabajarlo en mi celular, en mi dispositivo, etcétera, 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 también funciona para ser un integrador de las llamadas telefónicas. Eso quiere decir, ustedes pueden decir, yo tengo una planta de telefonía IP o ni tengo planta en mi compañía, pero quiero tener una planta. ¿Cuál es el beneficio de Teams como planta? Vamos a poner ahí las comillas. Desde Microsoft Teams yo podría tener un servicio que se llama Teams Voice, donde desde aquí mismo marco hacia un número en la calle. Entonces ahí me aparece el telefonito, marco el número y marco hacia la calle. O, caso inverso, alguien de la calle puede decir, oiga, necesito llamar a Industria Santa María. Entonces voy a llamar al número que es, no sé, 222-2223. Y cuando yo llame y diga, quiero hablar con gerencia, que es la extensión 3, marco el 3 y eso te va a timbrar en el Teams del gerente. Entonces ya no necesitas tener un coquito, un teléfono, no necesitas estar desde la oficina, puedes estar en medio de las Bahamas, al lado de la playa, desde que tengas conexión a internet, pues alguien llama al 6050505, le dio la opción 3 y esa llamada llegó por internet allá y tú la contestas desde tu equipo portátil. Entonces, eso cambia mucho la dinámica de cómo funciona la telefonía, porque antes estábamos como, ay, sí, telefonía IP, pero igual necesito un teléfono IP. Entonces, como que, ok, sigo necesitando un teléfono. Teams ahora se convierte en esa posibilidad también. ¿Qué necesitas a nivel de licenciamiento? Hay una licencia adicional que se llama, insisto, Teams Voice, que es la que permite
agregar ese servicio de telefonía y ya a nivel del operador, en este caso nuestros amigos de ETV, pues se hace un proceso para que esa llamada a la línea regular se suba a algo que nosotros conocemos como la PSTN, que es básicamente el servicio público de telefonía, y sobre eso un SBC que se llama Session Border Controller. Sé que les estoy diciendo aquí un montón de cosas, pero son tres pasos sencillos. Es cómo llega la llamada a un dispositivo, cómo ese dispositivo lo sube a la nube y una vez esté subido a la nube, me lo envía a mi cuenta de Teams, ¿vale? Entonces, eso tiene una connotación técnica que no vamos a abordar ahorita, lo podemos abordar en una sesión particular para tu compañía, pero la respuesta es sí se puede hacer, sí se integra sin ningún inconveniente y ofrece una versatilidad, como les mencionaba, pues mucho más amplia que lo que hoy es la telefonía regular IP. Muchas gracias, Dani. Muy bien, Ferney Sterling nos hizo unas preguntas sobre algunas aplicaciones. Bien, esta va a ser la última pregunta que vamos a tener. Entonces, aquí en adelante ya vemos el tema del celular. Muy bien. Ferney Sterling nos pregunta sobre SharePoint. ¿Se puede usar sin página web o intranet? Me interesa solo el uso del file server en la nube. Ok. Y también nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre OneDrive y SharePoint? Buena pregunta también. Ok, vamos con la última primero. ¿Cuál es la diferencia entre OneDrive y SharePoint? Para Microsoft existen dos tipos de información. Tipo de información número uno, información personal. Tipo de información número dos, información colaborativa. La información personal son aquellos archivos que yo tengo que son de mi uso, que necesito evidentemente tener un backup o lo que sea, pero solamente los uso yo. ¿Listo? Entonces, ejemplo, imagínate que eres una persona del área de ventas. Entonces tú tienes un archivo de Excel donde tienes tus citas del día. ¿Cierto? Cita a las 8 de la mañana con Carolina, a las 9 de la mañana con David, a las 10 de la mañana con Germán, a las 11 de la mañana con Néstor. Y así voy teniendo mis citas. Y en ese archivo Excel lo que pongo es si me contestó, no me contestó, si le vendí, no le vendí, bla, bla, bla. ¿Cierto? ¿Para quién más de la empresa es relevante ese archivo? ¿Tu jefe le interesará ver ese archivo y saber si marcaste a las 9 o a las 10 o a las 11? Pues si tienes un jefe bien como cercano, entonces probablemente sí lo vea. Pero en un escenario real, no, ¿cierto? Ese archivo te interesa a ti porque es tu gestión, pero a nadie más de la compañía le importa. Entonces, ese archivo que tú necesitas salvaguardar es tuyo, sigue siendo un archivo de la empresa, pero que es de tu interés personal, puede vivir en OneDrive o debería vivir en OneDrive. ¿Por qué? Porque es tu repositorio personal de información. Ahora, ¿qué sucede con el cuadro de ventas? Ese archivo Excel donde todos decimos, oiga, yo hoy vendí 150,000, mañana vendí 200, mañana vendí 300, y entonces todos vamos llenando en ese mismo cuadro de Excel la información de venta. Ese cuadro, a diferencia del que les mencionaba antes, sí es del interés de todo el mundo. Primero necesito que todos lo compartan y necesito que todo el mundo lo vea. Probablemente mi jefe y el jefe de mi jefe también va a tener acceso al archivo para verlo. Esa información debería vivir en SharePoint. ¿Por qué? Porque SharePoint te ofrece tener un repositorio, y ahí voy de paso contestando la otra pregunta. Te permite tener una biblioteca de documentos o un repositorio de documentos, ¿cierto? Donde yo establezca los permisos, quién accede, cómo accede, etcétera, y tener incluso algo que se llama el historial de versiones, que es, yo cargué un archivo Excel. Después Carolina le hizo una modificación, versión 1.0, 2.0. Después se conectó Néstor e hizo una modificación, versión 3.0, 4.0, 5.0. Tantas modificaciones como yo haga, tantas versiones como tengo. Entonces, eso frente a un file server me da una ayuda súper significativa. Y es, imagínense que hoy ustedes les dicen, ingeniero, se me perdió un archivo, o más bien, modifiqué un archivo de Excel, pero no me acuerdo cuándo lo dañé. ¿Qué tiene que hacer el ingeniero? Pues ir a un backup semana tras semana para mirar, este sí le sirve, en este sí se arregla, en este no se arregla. Mientras que eso en SharePoint lo resuelven en 2 clics. Van al historial de versiones, miran cuál fue la última modificación o se devuelven tantas versiones como necesiten y el mismo usuario puede hacerlo. Entonces, hay una diferencia súper significativa entre tener la información en SharePoint o en OneDrive. OneDrive, de vuelta, un repositorio personal. SharePoint, el repositorio corporativo de la compañía. De vuelta con la pregunta de, ¿puedo tener un repositorio sin necesidad de que sea una página de comunicación o una página de intranet? La respuesta es parcialmente sí.
Eso quiere decir, no necesitas construir un sitio robusto con un montón de botones y un montón de cosas para hacerlo. Eh, no es necesario. Puedes crear directamente una biblioteca de archivos y ya está. Solamente debes saber que el frontal de esa biblioteca de archivos, pues va a ser una página web, entre comillas, o va a ser una URL a la cual te vas a conectar y que ahí vas a ver los documentos. Pero no es necesario que esté embebido o metido dentro de un sitio configurado y creado de SharePoint, sino puedes crear distintas páginas individuales. Lo cierto es, a nivel de filosofía, como Microsoft lo entiende, es, debería SharePoint ser un reflejo de tu organigrama organizacional. Eso quiere decir, deberías tener un sitio para gestión humana, para tecnología, para, no sé, tantas áreas como tengas, y que eso sea tu nuevo file server, pero que también sea la oportunidad para tus usuarios que ahí publiquen información, tengan, no sé, formularios disponibles, etcétera, etcétera. Es darles todo un entorno. Acuérdense de lo que hablamos de ofrecerles las mejores herramientas al grupo para que puedan ser mejores trabajadores y un poco hacia allá va la conversación. Y es, en la medida que tú hagas ese desarrollo de forma adecuada, pues tus trabajadores van a utilizar eso y le van a sacar el 200% de aprovechamiento porque va a ser para ellos más fácil trabajarlo. ¿Tienes necesidad de hacerlo? No, lo puedes hacer sencillo. La idea es que lo explotes y lo utilices de la mejor manera. Creo que con eso respondí las dudas que habían por ahí, Caro. Sí, pues nos quedan dos nomás. Bueno, El mismo Ferrey nos pregunta sobre la herramienta Leads. Liz, ¿se puede crear una lista para una tarea repetitiva? Ejemplo, una lista de chequeo para 20 procesos y estos procesos se repitan cada mes. sin ningún inconveniente se puede crear, sin problema. Ok, muy bien. Y la otra pregunta es sobre la herramienta Planner. ¿Se puede de alguna manera que solo pueda ser editado por el creador, pero las personas asignadas a las tareas no las modifiquen, pero estas personas asignadas solo puedan indicar si terminaron o avanzaron en las tareas, pero que no modifique nada el contenido de cada tarea? Ah, ok. Estoy intentando entender la pregunta. Es decir, Sí se puede, como para resumirla, ajá, sí. o sea, sí se puede. Yo creé la tarea o asigné la tarea y la persona solamente podría decir si ya la terminó o si avanzó en la tarea, más no modificar esa tarea que fue asignada. Sí, las tareas y Planner suele ser un entorno bastante intuitivo y muy sencillo de trabajo. Eso quiere decir, yo creo una tarea y básicamente como que puedo poner desde el asunto general de la tarea y ya, o puedo poner incluso un checklist dentro de la tarea para saber si se cumplió. Entonces, yo que, no sé, hacer un webinar para nuestros amados clientes y eso tiene 10 pasos. Invitarlos, crear la sesión, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y pueden ser 10 pasos. Yo puedo crear ese checklist y el usuario puede decir, ya adelante esto, ya adelante esto, ya adelante esto, me quedan 3 o 4 de esas 10 disponibles. Entonces, todo eso se puede setear y se puede configurar de forma tal que, pues, quien hace o quien crea la tarea es la única persona que puede modificar los valores de la tarea, mientras que el resto de los usuarios, al ser los asignados, pues sencillamente pueden es interactuar y definir si la cerraron o no la cerraron, pero no cambiar los valores internos de la tarea como tal. A todos, muchísimas gracias por su participación. Los estaremos invitando a los próximos eventos de nuestros Break de Transformación. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Daniel, por tu apoyo. Ya vemos que necesitamos otra sesión de Microsoft, entonces te estaremos invitando y los estaremos invitando a ustedes para que participen. Super. Carolina, mil gracias a todas las personas que estuvieron conectadas el día de hoy. Muchísimas gracias por abrirnos este espacio y su tiempo, sobre todo para sostener esta conversación. Espero verlos muy pronto en otra sesión. Ojalá se conecten al igual que lo hicieron hoy. Un abrazo gigante y que empiece el camino de la transformación digital para cada una de sus empresas. Mil gracias por la invitación. Muchas gracias a todos.